ahora están con nosotros en el estudio nuestros columnistas. Buenas tardes, doctor Sagarese. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Méndez. ¿Cómo le va, Romina? ¿Cómo está usted? Muy bien. Doctor López, buenas tardes. Romina y Vanessa, buenas tardes. Bien. Vane. Bueno, bienvenidos, doctores, y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta tarde de Primer Plano. Doctor, voy a arrancar con usted. Vamos a hablar sobre la pandemia en esta semana. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, nosotros tenemos que fijarnos ya intensamente en nuestra provincia, porque la mayoría de los diarios y las noticias, hoy con la globalización, nos dan más información de lo que hay en Buenos Aires que lo que nos pasa a nosotros. Y los números son distintos, porque ellos tienen 15 millones de habitantes y nosotros tenemos 1,5 millones. Somos un 10%. Nosotros en este momento estamos en una situación muy compleja. Tucumán, yo recuerdo el año pasado cuando comenzó la pandemia, cuando se decretó el ASPO en el 20 de marzo, hasta fines de julio tuvimos muchos infectados, 15 pacientes fallecieron. Hoy nosotros tenemos por día un promedio muy cercano a los 10 pacientes que están falleciendo. Es una situación equiparable a fines de septiembre del año pasado, comienzos de octubre, que era el momento en el que el foco de la pandemia fue muy intenso. Uno tiene que sospechar. El médico tiene que decir cuáles son los márgenes para que nosotros no nos espantemos ni entremos en pánico, pero tampoco viva la pepa. Nosotros hoy tenemos un número de pacientes que calculo que en mayo y junio vamos a estar en el pico y vamos a tener seguramente más fallecidos que el año pasado. ¿Por qué? Porque estamos empezando desde un piso más alto. Nosotros empezábamos con 30 muertos en 4 meses. Acá estamos empezando con 10 por día. Entonces, tenemos que ser respetuosos de esta situación. En algún momento y en varias ocasiones sostenía que nosotros tenemos que considerar que estamos infectados y que tenemos que tratar de no infectar al prójimo. Entonces, actuemos de esa forma y seguramente vamos a tener un bajo índice de infectación. Pero bajo índice no significa que se fue directamente a la enfermedad. Y ese bajo índice hace que la circulación del virus disminuya. Nosotros tenemos que bajar la circulación del virus. Es decir, como en la época del sarampión, no ir a la casa del que estaba con sarampión. Nosotros no tenemos que salir a la calle para lo indispensable. Lo que pasa es que el año pasado ha sido tan violento para nosotros que nos ha desgastado el aislamiento. Pero hoy sigamos con el barbijo, sigamos con el lavado de manos, pero enfaticemos en la distancia social, en la asistencia a la fiesta. No vayamos a fiestas, no hagamos fiestas, hagamos reuniones chicas. Bien. Doctor Sagarese, ¿cuál es su opinión respecto de esto? Bueno, mire, Romina, el tema que estamos viviendo es un tema trágico en la historia de la humanidad. Es tremendo la inconsciencia colectiva que hay y la cuestión que hacen los estados para tratar de llevar conciencia a los millones de seres humanos que se resisten a ser defendidos contra esta enfermedad que es mortal. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En todos los países del mundo cerraron. Alemania hace 2 días le concedió, por la reunión del Congreso Nacional, poderes
a la canciller, el primer ministro presidente se llama canciller en Alemania. Angela Merkel, poderes para poder justamente cerrar Alemania. Las clases presidenciales no existen. Entonces, hagamos un paralelo con nuestro país y fíjese el odio de la oposición, realmente es tremendo, como si se resistieran a eso. Esto que está pasando en la ciudad de Buenos Aires no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar colectivamente. La inconsciencia de las fiestas clandestinas, la inconsciencia, aquí hubo numerosos casos en un boliche, en la calle Junín, hubo tremendos casos que realmente no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces todo eso nos limita como sociedad, porque lo primero que tenemos que pensar es cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Esto no existe, por eso es la multiplicidad de los contagios. Por eso es que está ocurriendo esto, y encima con un Estado que realmente no se ha valorado. Se valoró muchísimo, pero no en la dimensión que debería haber sido la labor de los médicos y de las enfermeras. Es tremendo, tremendo la labor que están haciendo, y encima el estrés está sobrepasado. ¿Por qué? Porque es un trabajo totalmente diferente a cualquier otro. En se puede morir. Entonces, esa es la cuestión que tiene que tomar conciencia colectiva y limitar cualquier esparcimiento, cualquier cuestión, hasta que pase esto, que va a tardar mucho tiempo. Bien, doctor. Doctor López, vamos a hablar también seguimos hablando sobre la pandemia y la economía. ¿Cuánto impacta a los argentinos? Para que tomemos conciencia, hay algunos datos de los países desarrollados y poderosos. O sea, porque lo que impacta no son las medidas que se toman, es la pandemia en sí misma. Estados Unidos va emitiendo, para mitigar los efectos perniciosos de la pandemia, primero 850.000 millones de dólares, y hace poco tiempo una segunda emisión de 350.000 millones de dólares más. A cada norteamericano, cuando una empresa informa que está con problemas y que sus trabajadores están con inconvenientes, se le paga por primera vez en la historia de Estados Unidos, que tuvo muy débiles sus derechos sociales, y desde los sistemas estaduales se le está pagando $600 mensuales. 600 por 4 son $2.400 mensuales. Europa emitió 750.000 millones de euros, e Inglaterra 246.500 millones de libras esterlinas. Y cuando una empresa en Inglaterra comunica que está en problemas y sus trabajadores en problemas, se le pagan 2.400 libras esterlinas mensuales. ¿Con qué? Como lo dijo claramente el Banco de Inglaterra, que no se lo puede acusar ni de socialista ni de marxista, le comunicaron los bancos centrales que la solución por el momento es con la emisión. O sea, las doctrinas económicas y la ortodoxia económica no funcionan en absoluto en estos momentos. En Argentina, así como nosotros vemos la película de la pandemia, como argentinos la vemos en Europa, sí. Y desde el norte argentino, como fue en la primera ola, golpea primero en AMBA y la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la estimación? Y posteriormente golpea hacia el interior del país. Así es. La estimación, sacada matemáticamente, que puede ser un poco en más o en menos, es que a fines de mayo los contagios en el AMBA y la provincia de Buenos Aires van a ser aproximadamente 45.000, y los muertos 600 diarios. Posteriormente va a haber que sumarle lo que va a suceder en el país. Será el 30%, será el 50%, ya lo vamos a saber. Pero aquí ya claramente, si no vivimos, no existe ningún otro derecho que podamos ejercer. O sea, para gozar de todos los derechos, primero hay que vivir. Y aquí no se entiende cómo se está promoviendo
la muerte como una cuestión política. Presenciabilidad, fiesta, la vida normal, por Dios, no tenemos que olvidar un tiempo de ello. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor López, gracias, doctor Méndez y doctor Zagarese. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Realmente posiciones distintas respecto de la pandemia, por supuesto, a seguir cuidándonos para que así podamos estar todos lo mejor posible. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.